El aire acondicionado funciona así. El líquido pasa por el evaporador donde se le da calor hasta conseguir que se convierta en gas. Después pasa por el compresor para aumentar su presión y su temperatura. Posteriormente pasa por el condensador, lugar en el que se convierte en líquido y expulsa el calor al exterior. Después llega al tanque receptor donde se acumula para después pasar a la válvula de expansión donde se le bajará la presión de forma brusca. Después el ciclo se repite. La refrigeración por compresión consiste en mover un fluido por un circuito cerrado creando zonas de alta y baja presión para que el fluido absorba el calor en un lugar y lo disipe en otro. El evaporador se emplea para pasar el líquido a gas mediante el calor o una disminución de presión. En el sistema de aire acondicionado el evaporador extrae aire caliente de la vivienda y mete aire frío en ella. El condensador se utiliza para convertir el gas en líquido, para ello utiliza el calor, y una vez utilizado lo expulsa al exterior, mientras que el fluido sigue su marcha por el circuito. La válvula de expansión está situada entre el evaporador y el condensador, se utiliza para descender la presión del fluido de forma brusca. El compresor actúa al contrario que la válvula de expansión. Este elemento aumenta la presión del fluido en vez de bajarla. En el circuito está situado al lado opuesto de la válvula de expansión. El termostato es un elemento que sirve para controlar la temperatura. Su función es la de encender o apagar el compresor. Cuando el sensor detecta una temperatura más alta a la seleccionada por el usuario, el elemento calefactor se para. Cuando el sensor detecta un descenso de la temperatura, el elemento calefactor se enciende. La bomba de calor funciona de forma similar al aire acondicionado, ya que el sistema es igual, pero en la bomba de calor el sistema es reversible, no así en el aire acondicionado, es decir, en la bomba de calor el evaporador funciona como evaporador pero también como condensador y viceversa. Aislamiento térmico. Para conseguir guardar la temperatura en la vivienda se utilizan aislantes térmicos como poliuretano, poliestireno y polietileno expandido. El poliestireno expandido es un material plástico espumado, derivado del poliestireno y utilizado entre otras cosas para el aislamiento térmico. Se coloca en fachadas, tejados y suelos para mantener la temperatura de la vivienda, y no perder frío en verano ni calor en invierno. Polietileno. La espuma de polietileno se caracteriza por ser económica, hidrófuga y fácil de colocar. Aunque no es el mejor aislante, sus características hace que sea bastante usado en industrias y también se utiliza domésticamente para cubrir alimentos u otras cosas. Poliuretano expandido. La espuma de poliuretano es un material plástico poroso, se utiliza como aislante porque tiene una gran densidad y es maleable. Instalación de aire acondicionado. Aislamiento. Ahorro de energía. Instalación de aire acondicionado. Los sistemas de aire acondicionado permiten crear un clima artificial en el interior de un edificio. De acuerdo a las necesidades, en ciertos momentos se deberá producir calor y en otros frío, para generar una temperatura agradable en el interior del hogar. Aislamiento. El aislamiento es el mayor aliado para reducir el gasto energético en los edificios. Existen varios tipos de aislamientos. Aislamiento térmico. Grosor de los muros. Parasoles. Sótanos. Orientación y situación. Muro trombe. Aislamiento térmico. Aislamiento térmico es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor por conducción. Todos los materiales oponen resistencia, en mayor o menor medida, al paso del calor a través de ellos. Algunos, muy escasa, como los metales, por lo que se dice de ellos que son buenos conductores. Los materiales de construcción, yesos, ladrillos, morteros, tienen una resistencia media. Aquellos materiales que ofrecen una resistencia alta, se llaman aislantes térmicos específicos o aislantes térmicos. Grosor de los muros. Con el grosor de los muros lo que conseguimos es un aislamiento tanto acústico como térmico dependiendo de los materiales que formen el muro. La mayor parte de los materiales aislantes emplean aire elástico como aislante, materiales granulados o materiales fibrosos. Parasoles. Terrazas y balcones. Aprovechando la distinta orientación del sol a lo largo del año, se puede lograr que los rayos solares incidan solo en invierno. Las puertas y las ventanas que no funcionan en forma correcta son las responsables del 40% de la pérdida de calor durante la temporada de invierno. Este uso ineficiente de la energía tiene sus consecuencias económicas y ambientales. Dependiendo de los materiales que estén formadas las puertas y las ventanas, se ahorrará más o menos energía. Sótanos. Los sótanos son importantes para un buen aislamiento del hogar porque si entra la humedad se pierde energía intentando calentar esa zona y además pueden surgir mohos. Por eso debe de tener un buen aislamiento. Para aislar una pared en sótano no solo hace falta instalar un aislamiento,
Hay que saber instalarlo y elegir bien los materiales que se van a elegir. Situación y orientación. Situación. Dependiendo de la climatología externa, convendrá situar la vivienda en un lugar más o menos expuesto al viento y a los elementos. En general, la casa se presenta más protegida. Orientación. La orientación permite tanto calentar la vivienda, como la existencia de una gradiente de temperatura que produciría corrientes de aire adecuadas para la ventilación. Muro trombe. Un muro trombe es un muro o pared orientado al sol, preferentemente al norte en el hemisferio sur y al sur en el hemisferio norte, construida con materiales que puedan acumular calor bajo el efecto de masa térmica tales como piedra, hormigón, adobe o agua, combinado con un espacio de aire, una lámina de vidrio y ventilaciones formando distintas corrientes de aire que hacen que pase o no pase en aire frío o el aire caliente. Fugas de una casa bien aislada.